Las declaraciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de utilizar recursos provenientes del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios para apoyar a las finanzas de Pemex, la calificadora HR Ratings hizo un ejercicio hipotético del impacto que podría tener destinar estos recursos para Pemex. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Félix Boni, director de análisis en HR Ratings. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Primero que nada, explíquenos cómo funciona esta asignación de recursos por parte del Fondo de Estabilización y cuál es su finalidad. Pues básicamente, como el nombre indica, es un fondo que se utiliza en periodos de desestabilización, especialmente como por ejemplo cuando estamos enfrentando una recesión muy severa y los ingresos no están entrando como el gobierno ya había supuesto en su presupuesto, y para no recortar el gasto, con lo cual tenía quizás un efecto todavía más negativo sobre una economía en recesión, por ejemplo. La idea es evitarlo y es ir estabilizando el crecimiento económico, por eso su nombre. Hay que ver hasta qué punto el dinero de lo que están pensando en usar también está usando para un problema también importante, pero un problema más estructural, que sería, por ejemplo, el problema de Pemex y su endeudamiento y cómo se puede ir haciendo o financiando las inversiones que Pemex necesita para recuperar su situación productiva, etcétera. No sabemos cuáles de los dos, inclusive hasta qué punto, pero nada más para poner en contexto, el FEIP representa aproximadamente la mitad del déficit financiero que tenía el gobierno el año pasado y representa un poquito más de 1% del PIB. Entonces sí es una cantidad importante, pero tampoco no hay que exagerar su tamaño. Otra cosa que sí es interesante, que lo que hicimos en el ejercicio fue para notar que el FEIP representa un activo y por lo tanto reduce la deuda para medir la deuda neta, que es lo que usamos, pero la deuda neta de lo que el gobierno llama el saldo histórico. Y el saldo histórico incluye el presupuestario, pero no afectaría la utilización, no afectaría directamente la deuda neta a las finanzas públicas del sector presupuestario, pero sí del saldo histórico. Entonces depende en qué métrica uno quiere utilizar. Entonces, si afecta al saldo histórico, de cierta manera se podría poner en riesgo la calificación soberana del país. Depende en qué grado. Nada más en términos de HR Ratings, nosotros ponemos más importancia no tanto en el saldo histórico, sino en la deuda del gobierno federal y la deuda neta de Pemex y la Comisión, básicamente lo que llamamos la deuda pública. La utilización de ese fondo no afectaría esta deuda o esta métrica de deuda, y por lo tanto su efecto sobre nuestra calificación no sería tan directa. Depende en a qué uso lo están haciendo. Anteriormente no se había visto este uso del Fondo de Estabilización, por ejemplo, para pues apoyar las finanzas de una empresa productiva del Estado. No se había visto con y básicamente nada más para mencionar algo, por ejemplo, estamos haciendo un análisis, por ejemplo, 2018, 2016, 2017, por ejemplo, el gobierno o las estimaciones, los presupuestos en cuanto a ingresos, yo creo que tenía un sesgo muy conservador, muy negativo. Por lo tanto, cuando ya llegaron los ingresos eran por arriba de lo que había mencionado y por lo tanto la necesidad de utilizar el FEIP fue especialmente reducido. No sé hasta qué punto los ingresos que están metidos en el presupuesto para el 2019 tienen ese mismo sesgo negativo o conservador, y por lo tanto, especialmente en la situación que estamos ahorita con los ingresos del gobierno bajando, con una no necesariamente recesión, pero una desaceleración muy fuerte de la economía global, es posible que sí vamos a tener ingresos por debajo de lo que está en el presupuesto, y el gobierno tiene que decidir qué quiere hacer. Sí, porque incluso el gobierno ya ha dicho que próximamente pues hablará de este recorte al gasto público que se va a hacer en el presupuesto, ¿no? Sí, obviamente, mientras más recorten el gasto, pero el problema con recortar el gasto, hasta cierto punto es positivo desde el punto de vista de mantener la estabilidad, pero por otro lado es procíclico en vez de ser contracíclico en una situación en la cual la economía está experimentando cierta debilidad como el resto del mercado, el resto del mundo. Entonces, yo no sé hasta qué punto pueden seguir
reduciendo el gasto. Claro. Y por otro lado, doctor, entonces, esta medida ustedes la ven positiva, digo, dependiendo cómo se vaya a destinar, ya como lo mencionaba, pero esta medida de usar el FAPE para rescatar parte de la deuda de Pemex, ¿lo ven positivo para la petrolera? Pues depende en el contexto en que están utilizando. Lo que nosotros preferíamos o lo que la alternativa es quizás seguir mejorando la eficiencia de Pemex y quizás tener una actitud, no quiere decir que no lo tiene, pero hay que considerar con mucho cuidado los planes en cuanto a refinación, la participación del sector privado internacional, en todo, nacional y internacional, en todo eso. Esas son otras medidas que hay que tomar. Nada más, mi único punto es contablemente, estadísticamente, la utilización del fondo no afecta negativamente en términos de la afectación de la deuda del sector presupuestario. Bien. Pero si es la mejor utilización de recursos, si no hay otra mejor manera de cubrir algún problema, algún hueco en ingresos o resolver los problemas de Pemex, ese es otro tema. Bien. Pues muchas gracias por este contrario. análisis tan interesante que comparten con nosotros por parte de HB Ratings.